Estamos empezando este capítulo también de otras características de Dios, de nuestro libro de conocimiento de Dios Santo, de su bondad y su severidad. Estamos en la página 204 y vamos a empezar a leer con Maru. Antes de leerlo, las preguntas de la lección 16. Ale, puedes leer el propósito de este estudio, como dice en la página 388, donde están las preguntas al final, es aprender a relacionar la bondad de Dios con su severidad. Es muy fácil siempre pensar en su bondad, Dios es bueno, pero también es como, por eso aprendo de Él, ser severa, ¿no? Llegan a la hora, quieren platicar, quieren comer, vienen antes, si no, ahí hasta el final comemos porque algunos se tienen que ir. Y por eso hay que respetar los tiempos, ¿no? Agradecemos que quieres traer cosas, pero queremos que vengas a la hora. La pregunta número 1, Ale. Sí, porque la palabra y es fundamental, no, ¿por qué la palabra y es fundamental en Romanos 11:22? Vamos a leer el primer párrafo con Maru. Leí mal. Dice, Sí. ¿por qué la palabra y es fundamental en Romanos 11:22? Ajá, sí. Vamos a leer el párrafo y vamos a entender esa pregunta que leíste mal. Maru, tienes que quitar el micrófono. Es que silencia a todos y ahí te fuiste. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, escribe Pablo en Romanos 11:22. La palabra clave aquí es y. El apóstol está explicando la relación entre judío y gentil en el plan de Dios. Acaba de recordarles a los lectores gentiles que Dios rechazó a la gran masa de los judíos de la época por su incredulidad, mientras que al mismo tiempo colocó a muchos paganos como ellos en una situación de fe salvadora. Ahora los invita a que tomen nota de los dos lados del carácter de Dios que aparecen en la transacción. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Los cristianos de Roma no han de considerar solo la bondad de Dios, ni solo su severidad, sino ambas juntas. Ambas constituyen atributos de Dios, es decir, son aspectos del carácter revelado de Dios. Ambas aparecen a la par en la economía de la gracia. Ambas han de ser reconocidas juntas si hemos de conocer verdaderamente a Dios. Ahora otra vez lee la pregunta, Ale. Ya va a ser más fácil leerla. ¿Por qué la palabra y es fundamental en Romanos 11:22? Eso. Ajá. Es que sin leer el párrafo decimos, ¿cómo es eso? ¿No? Ajá. ¿Y qué dirían? ¿Cuál es la respuesta? Van juntas. Están relacionadas. Ajá. Son atributos de Dios, las dos cosas. Subrayen ahí la bondad y la severidad de Dios y pongan un círculo alrededor de y, de lo que leímos. Y subrayen que toman la nota de los dos lados del carácter de Dios, la bondad y la severidad de Dios. Mucha gente hoy en día no quiere ver la severidad de Dios, ¿no? Como ustedes a lo mejor en su corazón pensaron, Elena, pero trajo cosas ricas, ¿por qué no podemos comerlos ya? Porque pues ya estamos sobre la hora y gente está esperando y hay que considerar, pero aún más en las cosas de Dios, sí es bondadoso, pero es severo, ¿no? En muchas iglesias
enseñan nada más la bondad de Dios. Claro. Pero no enseñan la Robert severidad. Schuller, él era uno que ya murió en su iglesia de cristal en Los Ángeles. Él decía, no, positivismo nada más, nada de pecado aquí, nada de cosas malas, solamente cosas buenas. Ajá. Entonces, las dos van ambos juntas, así dice. Ambas, subrayen lo último, constituyen atributos de Dios. Son aspectos del carácter revelado de Dios. Ujú. Ambas han de ser reconocidas juntas si hemos de conocer verdaderamente a Dios. Ujú. Muy, muy importante subrayar todo eso. Ujú. Y eso es lo que vamos a ver. Y pongan un número 1 en este párrafo para que lo puedan después encontrar, ¿no? Sí. Ok. Ahora vamos a seguir leyendo, ahora con Pilar García. Quita tu micrófono. Pili, ¿puedes quitar tu micrófono? Si no, vamos con Maggie. Si tú le ganas, Maggie, te toca a ti leer. Pero no veo a ninguna de las dos. No leemos primero la pregunta, No, perdón. todavía no. Ujú. Ok. Marisa, quien quite el micrófono primero, no sé dónde están. ¿Y por qué no quiten su micrófono? Toñetita, ¿puedes quitar el micrófono? Si no, vamos con Patty. Ok, ganaste, Toñetita. Marisa, ¿quieres leerlo? Papá Noel? Sí, Papá Noel, el gigante desesperación. Tal vez nunca desde que escribió Pablo haya sido tan necesario como lo es explicar esta cuestión. La estupidez, la confusión moderna en cuanto al significado de la fe en Dios resulta casi indescriptible. Los hombres dicen creer en Dios, pero no tienen idea de quién es aquel en que y cuál creen, ni qué puede significar al creer en él. El ¡Qué cristiano, verdad! hasta ahí, tampoco. Ese último. Hasta ahí, Marisa. Gracias. Los hombres dicen creer en Dios, pero no tienen idea de quién es aquel en el cual creen, ni qué pueden significar qué significa creer en él, ¿no? Así como una chica que realmente era una lesbiana declarada, que me visitó un día, amiga de las lesbianas que están en mi conjunto, le estaba hablando de Cristo y me dijo, es que yo no creo en Dios. Le digo, oh, y qué interesante que estás enojada con alguien en quien no crees. Ujú. Y bueno, ¿no? Y eso la suavizó y empezó a oír. Y vio películas, pidió una Biblia y solo Dios sabe lo que pasó en su corazón porque ella ya falleció. Ujú. Que nunca sabemos, pero los hombres dicen creer, pero no saben ni qué significa creer en Dios. Mismo creer que conocer. Sí, es muy, muy diferente. Los demonios están en el mismo equipo. Los demonios creen y tiemblan. Ajá. Sí, Alicia. Pero yo quiero decir verdaderamente que este libro... Puedes hablar fuerte, recuerden, ¿Me tenemos escuchan? Zoom. Sí, yo quiero decir que este libro a mí me ha hecho conocer mucho más de Dios. Claro, esa es la idea. Definitivamente. Me ha hecho Sí, a conocer todas, mucho a más todas. de Dios. No podemos ser igual de tomar un estudio y decir, pues ya me lo sabía y no aprendí nada nuevo, no crecí nada. Sí, soy la primera que aprendo y crezco y soy la Miss. Y tengo ya el mes que viene 51 años de conocer a Cristo, siempre aprendo. Claro, hay que celebrar. Sí, hay que celebrar. Sí, tus bodas de oro, tus bodas de oro. Bueno, es que la severidad de Dios no es popular. No, eso sí. no. Nadie quiere ser regañada. Ujú. Nadie quiere. Mi papá sacaba su cinturón y decía, vamos a hacer un juego. Se llama el cinturón caliente en las nalgas frías. Y nos daba. Sí, nadie quiere eso, pero te compone, ¿no? Y estoy segura que vas a llegar más temprano con cosas.
Gracias. Yo sé que te mates por hacerlo o no traigas nada, pero mejor llegas a la hora. Es mejor, es mejor. Sí, sí. Dice, no, mejor trae cosas y después. Sí, pues sí. A veces yo me levanto a las 5 para correr y traer a las chicas. Mira, a las 10:30 nos vamos. Así es que quiero que estén listas. Si no, no. Tienen que. No, tienes que ponerte horarios para que sepas cuánto tiempo necesitas para llegar a la clase para estar a las 11. ¿Sí? Así lo hago también. Y luego el gato orinó y tengo que limpiarlo y luego esto y luego el otro. Ya sabes, las cosas siempre necesitan extras, pero tenemos un compromiso aquí, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir leyendo ahora con Pilar García. Ahora sí puedes quitar tu micrófono. Ok, si tú no lo quitas, Pati, te toca a ti. Gracias. El cristiano que quiere ayudar al prójimo, que se debate en la incertidumbre a fin de que disfrute de lo que un famoso tratado en otros tiempos llamaba seguridad, certeza y gozo, se encuentra constantemente perplejo porque no sabe por dónde empezar. La abrumadora mezcolanza de fantasías acerca de Dios con que se enfrenta prácticamente lo deja sin respiración. ¿Cómo ha llegado la gente a semejante estado? Se pregunta. ¿Cuál es la causa de semejante confusión? ¿Cuál es? Subrayen ese último. ¿Cuál es la causa de semejante confusión? Ahora sí vamos a leer la pregunta 2. ¿Por qué está tan confundido el pensamiento de las personas en lo que se refiere a Dios? Ahora lo vamos a leer en ese párrafo. Gracias. Tania, ¿puedes leer? Digo, no, Tania, ¿sí estás? Ok, estás con tu mamá, qué bueno. Ajá, ok. Sí, Ellen. Para estas preguntas existen varias series de respuestas contemporáneas. Una es la de que la gente se ha acostumbrado a seguir sus propios presentimientos religiosos, más bien que a aprender de Dios en su propia palabra. Y tenemos que ayudarlas a anular el orgullo y, en algunos casos, las concepciones equivocadas acerca de las escrituras que dieron lugar a dicha actitud, así como a afinar en lo adelante sus convicciones, no en lo que sienten, sino en lo que dice la Biblia. Una respuesta es que el hombre moderno considera que todas las religiones son iguales y equivalentes y adopta un conjunto de ideas acerca de Dios, tomándolas tanto de fuentes paganas como cristianas. Y tenemos que tratar de demostrarle a la gente el carácter único y definitivo del Señor Jesucristo, la última palabra de Dios al hombre. Ahí vemos varias razones por qué hay tanta confusión. ¿Cómo lo dirías, Tania, tú que lo leíste? ¿Cuáles son algunas de las razones por qué se confunden en todo eso? Pues primero porque están acostumbrados a sus propios razonamientos, presentimientos religiosos. Luego creen que todas las religiones dicen lo mismo y todos los dioses son el mismo. También, pues sí, porque ellos tienen sus ideas preconcebidas de lo que es Dios, cuando no sabemos quién es Dios. Así, yo tenía mi idea de Dios antes, por lo que me habían enseñado, y el orgullo del hombre no te deja creer. Yo tengo mis ideas, mis papás me enseñaron. ¿Cuánta gente no busca a Cristo por honrar a sus papás? Voy a defraudar a mi mamá con la religión que me enseñó si yo me cambio. Tiene ideas ya preconcebidas. Entonces vamos a subrayar ahí. Una es porque quieren seguir sus propios presentimientos religiosos. No quieren aprender. Por eso siempre pregunto a la gente, ¿y si te puedo mostrar en la Biblia lo que la Biblia dice?
¿Tú creerás? ¿No? No, porque yo tengo mis... Ok, entonces, ¿para qué te muestro? No, eso es echar perlas a los puercos. Si no quieren oír, para que le digas. Mejor que ores para que quieren oír. ¿No? Sí. Oye, Elenita, ¿puedo decir algo? ¿Ah? Como el otro día yo les compartí a unas personas y una de ellas me dijo, no, yo no creo en la Biblia. Dice, Ujú. ¿por qué esa fue escrita por hombres? Y le digo, no, sí fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. No, yo no creo eso. Dije, pues, ¿para qué sigo hablando? Am, sí, pues quizá podrías decirle, ay, pues, ¿cómo podría saber el hombre sin la dirección de Dios que, por ejemplo, la circuncisión? ¿Por qué Dios mandó que el hombre judío circuncidara a su hijo al 8º día? ¿Por qué? Y entonces estudias algo de ciencia y sabes que hay proteínas en la sangre que se llaman protrombina y trombina que causan la coagulación de la sangre y no están en abundancia en el cuerpo humano hasta el 8º día de haber nacido. Dios nos hizo. Hoy en día inyectan el bebé con vitamina K. Eso adelanta el proceso de la coagulación. Pero no fue inspirado por Dios. El hombre sabía eso. Ni tú lo sabías. Y así les muestras cositas que pues van a mostrar su ignorancia, sin decir que eres ignorante, ¿no? Y por eso siempre recomiendo, ¿quieres tener esas joyas en tu mente y en tu corazón? Compra el libro de Evidencia que exige un veredicto. Ese libro te llena tu mente con verdades bíblicas de la ciencia, de la historia, de geografía, para después decir a la gente que contesta, ay, pues no creo en la Biblia. Ay, pues qué interesante que no crees en la Biblia. Mira, qué hombre podría haber sabido que había dinosaurios y están escritos en la Biblia. ¿Cómo sabría Cristóbal Colón? Él tuvo que hacer ese viaje largo para descubrir que el mundo era redondo. Pero si él hubiera leído en Isaías, hubiera descubierto que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahí está, ¿no? Por eso es muy importante aprender. No tienes que saber demasiado. Es bueno saber mucho, pero algunas cosas así. Pero no fue inspirado por Dios. El hombre lo sabía, ¿verdad? Como tú lo sabías. No creo. Y así les haces ver que no saben para que esté. También tienes que mostrar a la gente, hacer que la gente sienta hambre. Por eso hay que saber esas cosas, por eso estamos estudiando esas cosas. Y les animo, ahorren para comprar su libro de Evidencia que exige un veredicto. Es excelente material para aprender y crecer. Lo tengo en casa, chicas, pueden estudiarlo, leerlo en casa y anotar cosas así para tener esos conocimientos. Porque además la gente piensa que los cristianos somos ignorantes. Sí, piensan que somos ignorantes. Tú dile, Jazz, tú dile, protégenos. Exigencia, evidencia que exige un veredicto. ¿Quién es? Es por Josh McDowell. Sí, es excelente. A ver si a la semana que viene lo traigo para que lo vean. O lo mando en la portada ahí. Todavía tienes tu promoción. Sí, todavía tengo. Ajá, sí. Pues voy a ver si tienen. Así les. ¿Cómo se le hace para comprar el Maranatha? Yo tengo descuento. Yo tengo que pedirlo. Tengo que pedir y tengo que o ir yo o Diana puede ir y pueden depositar a Diana o depende de quién va a ir. O sea, si voy yo, no. No puedes usar mi descuento. En la parte hacen el 10. No. En la parte me hacen el 10 y con el de Benita más. 34 o algo. No es cierto. Apúrate, hermana. Sí, es muy bueno. ¿Así? ¿Cuánto te hacen, Elenita? Como 34, 37. Sí, yo me anoto. Oye, Elenita. Voy a preguntar primero si lo tienen y ahorita les digo si contestan. Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Muy bien. Elenita,
comer algo con nosotros y escuchar. Sí, es la mamá de Freddy, ya llegó. Así es que otra cosa que deben de subrayar, puede sacar su juguete del bote, ya lo metió ahí. Ahorita te lo saca, baby. Ahorita te lo saca. Es que Jazz dejó caer su juguete en el bote de basura y no lo puede sacar y está desesperado. ¿No hay nada? Entonces busca dónde está. Está en algún lado. Ajá. Jazz, ¿qué haces? ¿No hay nada ahí? Allá está la hamburguesa. Sí. Está atrás la hamburguesa o algo. Bueno, ok, chicas. Vamos a subrayar en este párrafo también. Yo subrayé, así como afirmar en lo adelante sus convicciones, no en lo que sienten, sino en lo que dice la Biblia. Ellos en lo que sienten, eso es lo que creen, no en lo que dice la Biblia. Por eso hay que siempre llevarles a la palabra con poquitos conocimientos que ellos desconocen, que puede apantallarlos, como les mencioné. Una segunda respuesta es que el hombre moderno considera que todas las religiones son iguales y equivalentes. ¿Qué es la frase que decimos? Todos los caminos llevan a Roma. ¿Y qué dice Jesús? Hay un solo camino y es Jesús. ¿Qué dice de los muchos que irán a la perdición en Mateo 7, 21? ¿No? El 3. Todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino, ay, ya no recuerdo, entrarán en el reino de los cielos. Sí. Perdón, ya no me acuerdo. Sí, pues sí. Aquí en Mateo, para que lo vean, Mateo 7, es lo que dice la Biblia, ¿no? En Mateo 7, versículos 13 al 14. Vamos a pedir ahora que Maggie lo lea. Mateo 7, 13 y 14. No, ahorita primero 13 a 14 y después vamos al otro. ¿No? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso, muy claro. Ancho es el camino al infierno. Pocos van a ir al cielo. Y después en versículos 21 al 23, ¿puedes leerlo ahora, Amale? Voy. Mateo 20. Mateo 7. Que no habías abierto la... No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues sí, eso muchos van a encontrar esa respuesta del Señor, porque no hicieron su voluntad, hicieron su propia voluntad. Entonces, uno es que tienen sus propios presentimientos religiosos, cada uno con su propia convicción, y segundo, que piensen que todos los caminos llevan a Roma, por decirlo así. Y ahora, una tercera, vamos a ir con Lupita. ¿Podrías leerlo, Lupita Sánchez? Sí. Una tercera respuesta es la de que los hombres han dejado de reconocer la realidad de su propio pecado, lo cual imparte un grado de perversidad, enemistad contra Dios a todos los que piensan y hacen, y es tarea nuestra enfrentar a la gente con este hecho a fin de que dejen de confiar en sí mismos y se hagan accesibles a la corrección por medio de la palabra de Cristo. Una cuarta respuesta, no menos importante,
que las tres anteriores es la de que la gente hoy en día tiene la costumbre de disociar el pensamiento de la bondad de Dios del de su severidad, y tenemos que procurar erradicar esa costumbre, ya que lo único que cabe mientras persiste dicha tradición en la incredulidad. Es la incredulidad. Vamos Es la incredulidad. a las cosas y ahorita vamos a leer la tercera pregunta. Pero una tercera razón porque hay tanta confusión en eso de la severidad de Dios con su bondad es porque los hombres han dejado de reconocer, subrayando, reconocer la realidad de su propio pecado, ¿no? Es como habíamos leído antes en otro capítulo, que puede ser adúltero, puede robar, pero al fin y al cabo es un buen tipo, es empático, ¿no? Y el acento, así como dijo una amiga, su hija se fue con su novio y le dije, eso habla de su corazón. Ella no ama al Señor Jesús y si se muere se va al infierno. Oh, no. No quiere, ni la mamá quiere admitir que su hija está mal. Aunque dice que se está mal, pero no, dice no es para tanto. Ajá, ese es el engaño del enemigo hoy en día, ¿no? Y vamos a subrayar ahí. Y es tarea nuestra enfrentar a la gente con este hecho a fin de que dejen de confiar en sí mismos, ¿no? Tienes que mostrarles la verdad. Y le dije, lee Romanos. Y leyó todo Romanos. Y habla de, como leímos al principio, que Dios es justo. Y habla de su severidad. Y hay un juicio justo si no seguimos lo que Dios dice, ¿no? Y, pero también ya está muy distorsionado lo que es el pecado. Claro, pues, porque como dice la palabra, ya lo bueno le llaman malo y a lo malo Isaías 5:20. Y rápido comento de que las noticias salió que mataron a un chamaco que andaba saltando y lo mataron. Y la mamá llorando dijo que él no hacía nada malo, que lo único que hacía era robar. ¿Sabes qué? No tenemos que ir más lejos. Yo conozco un doctor que estaba estudiando en nuestro seminario de Palabra de Gracia y lo cacharon copiando. Y lo expulsaron de la escuela. A su familia y dijo, no tengo mucho trabajo, mejor hago el seminario otro día. Y lo confronté, le dije, ¿cómo es posible que yo sé lo que hiciste y por qué te expulsaron por copiar y tú mientes encima de eso a tu familia? Entonces les comentó que él había copiado y por eso lo expulsaron. Y la respuesta de la familia fue, ¿solamente eso? Integridad, es pastor, estaba estudiando para mejorar sus conocimientos y estaba copiando. No es intachable. Y hoy en día está divorciado. Están divorciados. Va de mal en peor el pecado. ¿No? ¿Cómo? Yo digo que soy hija de Dios y voy a copiar. No. ¿Voy a mentir a mi familia? Estaba yo pensando en que a veces, a mí misma, tienes que hablar fuerte. Me puede ocurrir. ¿Pueden oírla? Que tomo a la ligera. No pueden escucharte. Me puede pasar que a mí misma yo puedo tomar a la ligera mi propio pecado. Que cuando yo comienzo a tomar a la ligera es como medir el límite, hasta dónde yo puedo llegar sin que Dios se vaya a enojar, hasta dónde puedo llegar. Y entonces la conciencia se va endureciendo, el corazón se va endureciendo. Eso es lo que dice Romanos, ¿no? Y Dios nos entrega nuestros propios pecados por lo mismo, porque no queremos oír en la primera, ¿no? Por eso Dios dice, ¿estás siendo tentada? ¡Huye! ¿No? Y por eso tenemos la amistad que tenemos para comentar, oye, yo lucho con eso, ayúdeme a levantar mi brazo. No, estoy siendo tentada con un vecino que me ha hecho ojos y me trae regalos y él está casado y todo. Y mira, te voy a ayudar, voy a pedirte cuentas. Y llamas a la persona y pides cuentas.
¿no? Perdón, pero ni es para bromear de eso. Perdón. Yo sé, pero no es que es real. Sucede a mucha gente y tenemos que querernos lo suficiente para meternos en la vida del otro para que no pecan, ¿no? Yo quisiera, si yo estuviera luchando con algo, que me ayudaras, que a veces es muy difícil. El pecado sexual te domina, te absorbe y necesitas amigas que te aman para ayudarte a salir de eso. El enemigo es muy sutil y por eso esa segunda razón es, ¿no? Estamos en la tercera y la cuarta. La cuarta ahora, ¿no? Que la gente hoy en día tiene la costumbre de desasociar el pensamiento de la bondad del Señor con su severidad. No creemos, lo separamos. Son categorías muy distintas. El Antiguo Testamento, Dios severo. Nuevo Testamento, Dios bondadoso. Y eso no es cierto. Y la tercera pregunta que va a leer ahí Ale es... ¿Cuál es el origen de la costumbre de disociar el pensamiento de la bondad de Dios del de su severidad? ¿Qué efecto produce este hábito entre los cristianos? ¿Por qué? Y todo ese párrafo contesta eso, ¿no? El origen, porque cada uno ya no piensa que su pecado es tan malo, ¿no? No que quiero reconocer. Mi hija se fue a vivir con su novio y eso es pecado, quiero suavizarlo, ¿no? Y eso nos aleja y el fin de todo es la incredulidad, ¿no? Como dice al final de la pregunta, ¿qué efecto produce este hábito, ¿no? De no pensar que el pecado sea tan severo y todo entre los cristianos? Dejes de creer, incredulidad, y por eso la gente se aleja de Dios, pone duda, ¿no? Siempre pienso, mis sobrinos aman la serie de La Guerra de las Galaxias, entonces por ellos yo la vi y me impactó. Siempre veo una enseñanza bíblica en lo que yo veo, ¿no? Y ellos, no, ¿cómo puedes ver algo de Dios aquí en esto? Pero ustedes recuerdan, Anakin era el general bueno, ¿no? El más bueno. ¿Y qué pasó? Él empezó a dudar. El chancellor, el gobernador ahí puso duda en cuanto a la bondad. Y él empezó a convertirse tanto que terminó siendo el peor Darth Vader, el malo. Y era el mejor, el bueno. Y eso es lo mismo que estamos leyendo aquí, ¿no? La duda. ¿No crees que el pecado sea tan severo? Ay, nada más eso copió. Nada más eso robó. No es tan malo, ¿no? Pero ven aumento. O está enfermo. Pobrecito, es enfermo del enojo. O es víctima. Es víctima. Todos queremos ser víctimas. Tú me haces perder mi gozo, lo que comentamos, no. Tú pierdes tu gozo porque no estás con tus ojos en Cristo. Claro. Somos responsables por nuestra propia vida y andar espiritual. Así es que pongan el número 3 ahí. Y sabemos que ese origen de la costumbre de desasociar el pensamiento de la bondad de Dios de la severidad, vemos aún todos esos propósitos, pero en especial es porque no vemos realmente la severidad de lo que hago. Hay que llamar pecado por lo que Dios llama pecado. Si tú dices, ay, estoy enferma de los nervios, Dios dice, los nervios son pecado. Es porque dice, por nada estéis afanosas. Filipenses 4. Entonces, si yo estoy afanosa, si yo vivo preocupada, es pecado en mi vida, debo de reconocerlo, confesarlo y buscar, memorizar versículos para llenar mi corazón de cosas que agradan a Dios, ¿no? Sí, y todos necesitamos esas pastillas espirituales. Muy, muy importante. Esa es psicología de lo alto. Todo este libro no es psicología del mundo. Psicología del mundo te hace ver al hombre. Psicología del alto te hace ver a Dios. Y que tú eres responsable por tus actos, tus sentimientos, todo. ¿Algún comentario, chicas? ¿Pregunta?
Entonces vamos a seguir leyendo en el siguiente párrafo. Déjeme ver si viene la pregunta. También viene la pregunta 3 ahí también. Así es que vamos a seguir leyendo ahora con... ¿Quién está en mis cuadros? Leo, creo que no has leído, ¿verdad? No, pero oré. Está bien. ¿Está bien? Bueno, te salto para quitar. Vamos a dejar que Amanda. Gracias por ser tan sincera. Y si al final sobra, ahí te toca. Amanda. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Dice, la costumbre en cuestión, aprendida primeramente de ciertos teólogos alemanes del siglo pasado, ha invalidado al protestantismo occidental y el moderno todo. Ya me hice bolas. Ha invalidado al Léela una vez, Amanda. Léelo, comienza. La costumbre en cuestión, aprendida primeramente de ciertos teólogos alemanes del siglo pasado, ha invalidado al protestantismo. Ha invadido, al protestantismo occidental y moderno todo. En el hombre común, hoy en día constituye más bien la regla que la excepción, el rechazar toda idea de ira divina y juicio y dar por sentado que el carácter de Dios desfigurado en muchas partes de la Biblia es en realidad un carácter de indulgente benevolencia sin severidad alguna. Lo que estamos comentando, y vamos a subrayar ahí, vamos a ver que la regla, que la excepción, ¿no? El rechazar toda idea de ira divina y juicio y dar por sentado que el carácter de Dios desfigurado, por cierto, en muchas partes de la Biblia, es en realidad un carácter indulgente, benevolencia sin severidad alguna. Y por eso está esa confusión. Por eso la gente de la pregunta número 3, el origen de disociar todo eso, la gente no quiere creer, como dijiste, Anita, en la severidad de Dios. No quieren hablar de la ira de Dios, quieren hablar de amor, paz, todo bonito. Y hay iglesias como Robert Schuller y otras del poder del pensamiento positivo, no dicen nada malo y es un engaño. Porque la Biblia habla de pecado en muchos lugares y del juicio en muchos lugares. Así es que vamos a seguir leyendo. Ahora con Cris. Qué bueno que estás, Criselda. Sí, buenos días. Dice, cierto es que algunos teólogos recientes, como reacción, han procurado reafirmar la doctrina de la santidad de Dios, pero sus esfuerzos han resultado débiles y sus palabras en general han caído en oídos sordos. Los protestantes modernos no van a abandonar su adhesión esclarecida a la doctrina de un Papá Noel celestial, simplemente porque un Brunner o un Niebuhr sospechen que aquí no termina la historia. La certidumbre de que no hay más que decir sobre Dios, si es que hay un Dios, que afirmar que es infinitamente indulgente y bueno es tan difícil de erradicar como la correhuela. Una vez que ha echado raíces, el cristianismo, en el verdadero sentido de la palabra, sencillamente se muere. Porque la sustancia del cristianismo es la fe en el perdón de pecados, mediante la obra redentora de Cristo en la cruz. Y ese último es la clave de todo eso, ¿no? Que porque la sustancia del cristianismo es la fe en el perdón de pecados, sino ¿de qué me salva? ¿No? ¿Para qué murió? Mediante la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿no? Y subrayé en medio cuando dice
los protestantes modernos, ¿no? No van a abandonar su adhesión esclarecida a la doctrina de un Papá Noel celestial simplemente porque y esos son teólogos, dicen otra cosa. Y realmente hay muchas iglesias que nosotros que tenemos sana doctrina, que enseñamos que arrepentirnos por nuestro pecado, llamamos pecado por lo que Dios dice pecado y entregar nuestra vida a Cristo y vivir para Él. Ellos no quieren, ellos quieren todo light, ¿no? Todo para hacerte sentir bien, hacerte llorar, hacerte sentir bonito. Si no lloré, si no me siento bonito después de un sermón, entonces no están predicando bien, ¿no? Esa es la realidad de la mayoría de las iglesias, no nada más en México, en el mundo. Y eso es lo que estamos leyendo. Y él escribió esto en 73. En 1973, si él viera todo lo que está pasando hoy en día, yo creo que le daría una vuelta en su tumba, ¿no? Sí. Eso sí les hice sonreír, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo y después leemos la pregunta 4. Gloria. Sin embargo, según la teología del Papá Noel, los pecados no ocasionan ningún problema y la expiación resulta innecesaria. El favor activo de Dios se extiende no menos a quienes desoyen sus mandamientos que a quienes los guardan. La idea de que la actitud de Dios hacia mí se afecta por el hecho de que yo haga o no lo que Él me dice, no tiene lugar en el pensamiento del hombre de la calle, y cualquier intento de indicar la necesidad de sentir temor ante la presencia de Dios y de temblar ante su palabra se descarta como algo irremediablemente pasado de moda, como un concepto victoriano, puritano o subcristiano. Lo que estamos comentando, subrayen ahí la idea de que la actitud de Dios hacia mí se afecta por el hecho de que yo hago o no lo que Él me dice, no tiene lugar en el pensamiento del hombre común y corriente. Esa es la idea, ¿no? El Juan Pérez cualquier, ¿no? Ellos, no, a Dios no le importa, ¿no? Dicen, eso es pasado de moda. Qué anticuada eres, ¿no? Ahora sí, Ale, ¿puedes leer la pregunta número 4? ¿Por qué la teología del Papá Noel lleva en sí la semilla de su propio colapso? Pues ya estamos empezando a entender, pero vamos a leer la siguiente con Pili. No sé si tú estés ahí porque te veo y no quites el micrófono, así es que vamos con Rocío. Rocío, ¿tú puedes leer? Y no pasaste por tu credencial, Rocío, pero la tengo guardada. Gracias. Dice la costumbre, ¿sí, verdad? La teología. Abajo, página 206. Abajo, más la teología. Ok, sí, cierto, perdón. Más la teología de Papá Noel lleva en sí la semilla de su propio colapso, porque no puede dar razón del mal. No es accidental que cuando la creencia en el buen Dios del liberalismo alcanzó difusión a principios del siglo, el aquí llamado problema del mal, entre paréntesis, que hasta entonces no había sido ningún problema, súbitamente adquirió prominencia como la cuestión prioritaria de la... No se oye bien, no sé por qué, pero no te escuchamos muy bien. Súbitamente adquirió prominencia. Algo pasa con tu sonido. No te escuchamos bien, no sé por qué. Y el libro de la... Hay otro micro activo. Amazon, Entonces, en Mercado Libre, sí me descuento. ajá. Adelante. Es que hay otros micros activos, entonces si los activan se va el sonido. Ok, adelante, ya se oye mejor. Ok.
súbitamente adquirió prominencia como la cuestión prioritaria de la apologética cristiana. Esto será inevitable porque no era posible ver la buena voluntad de un Papá Noel celestial en cosas tan desgarradoras y destructivas como la crueldad, la infidelidad matrimonial, la muerte en las calles o el cáncer al pulmón. La única forma de salvar la perspectiva liberal de Dios es la de disociarlo de estas cosas y negar que Él tenga relación directa con ellas o control sobre las mismas. En otras palabras, negar su omnipotencia y su señorío sobre el mundo. Ajá. Ahora eso nos ayuda a entender mucho. Subrayen ahí, más la teología del Papá Noel lleva en sí la semilla de su propio colapso porque no puede dar razón del mal. Esa es la respuesta. No puede dar razón del mal. También en la siguiente página, todo lo que leíste al final, la única forma de salvar la perspectiva liberal de Dios es la de disociarlo de estas cosas y negar que Él tenga relación directa con ellas, del mal, de todo eso, ¿no? Del hambre, del cáncer, de cualquier cosa, ¿no? Que Él no es omnipotente y no es soberano, ¿no? Su señoría sobre el mundo, tienes que negarlo. ¿Y qué? ¿Ese es cristianismo? Está negando a sí mismo, ¿no? De lo mismo, de lo que es. Entonces, en la página 4, en la pregunta 4, ¿por qué la teología Papá Noel lleva en sí la semilla de su propio colapso? Porque está negando características de Dios mismo. Está creando un cristianismo que no es cristianismo. Es mundanalismo. Es creer lo que tú quieres creer, ser mundana. Comentario, pregunta, y eso es lo que piensa la mayoría de la gente hoy en día. De veras somos un bicho raro por creer lo que creemos, que Cristo murió por mi pecado, que necesito arrepentirme, entregar mi vida a Cristo y seguirle. No, date gusto, Macarena, date gusto a tu cuerpo, para eso es el cuerpo. Esa es la mentalidad del mundo. Si les conté que aún en un retiro de una iglesia, el pastor y sus súbitos estaban bailando la Macarena y dije, ¿cómo? ¿Y están oyendo lo que están diciendo en el canto? No. Eso es antibíblico. Y empezó a burlarse de mí, Santa Elena, Santa Elena. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, y es una iglesia, si la menciono, todos la conocen. ¿Cuál? Sí, después. Pero sí la conocen, y es muy popular, y da comezón al oído. Porque quiere ser una iglesia para todos, popular. Y eso es muy de moda en todos los diferentes grupos. Así es que gracias a Dios que tenemos una enseñanza bíblica. Puedes comparar todo lo que leemos con la palabra y está de acuerdo. Vamos a seguir leyendo. Ahora con Pili, ya veo que estás con vida. ¿Quieres quitar tu micrófono? ¿Puedes quitarla? Yo creo que tienes problemas. Si no, Yolanda, tú puedes leer. Y Pili, tú sigues trabajando en quitar tu micrófono. Aquí. Los teólogos liberales adoptaron esta posición hace 50 años y el hombre de la calle He aquí, por lo tanto, en 207, he aquí, por lo tanto. Elenita, esa parte no la leímos. No la leímos. Esa parte. Ajá. Los teólogos liberales no lo leímos. No, ahí me quedé y bueno, tú hiciste una observación. Quedaste ahí, ¿verdad? Ajá. Ok, sí, sigue leyendo. Los teólogos liberales. ¿Sigo yo? Dice, los teólogos liberales adoptaron esta posición hace 50 años
y el hombre de la calle la acepta hoy de este modo. Ha quedado con un Dios bueno que quiere hacer el bien, pero que no siempre puede aislar a sus hijos del dolor y de las dificultades cuando se presentan las dificultades. En consecuencia, no hay otra solución que sonreír y guardar de este modo mediante una irónica paradoja de fe en Dios, porque No. La fe en Dios, que es todo bondad. en Dios es todo bondad y nada de severidad tiende a afirmar a los hombres en su actitud faltista y pesimista hacia la vida. Y vamos a subrayar ese último, que la fe en Dios, que es todo bondad y nada de severidad, tiende a afirmar a los hombres en su actitud fatalista y pesimista hacia la vida, ¿no? Lo están tratando de disociarlo. Dios es todo bondad y esas son las iglesias light y no queremos ir a una iglesia light. No, queremos una iglesia que se preocupa para que yo viva conforme a lo que Dios dice. Eso es amor. Fieles son las heridas del que te ama. Sí. Muy bien, ¿algún comentario? Ok, ahora sí vamos a leer el otro párrafo. Pili, ya quitaste tu micrófono. Ya lo quité. Hola. ¿Puedes leer? He aquí, por lo tanto, una de las verdades religiosas de nuestro día, que conducen, como lo hacen todas, de un modo o de otro, al país del Castilla, de la duda y del gigante desesperación. ¿Cómo pueden los que se han descarriado de este modo volver al camino verdadero? Solamente aprendiendo a relacionar la bondad de Dios con su severidad, según las Escrituras. El propósito del presente capítulo es el de bosquejar la sustancia de la enseñanza bíblica sobre este asunto. Y de eso se trata este capítulo. Subrayen ahí la pregunta, ¿cómo pueden los que se han descarriado de este modo volver al camino verdadero? ¿Cómo podemos tú y yo ayudarles, no? Solamente aprendiendo a relacionar la bondad de Dios con su severidad, según las Escrituras. No importa mi opinión. Mucha gente me habla, quiero saber tu opinión, y les digo, no vale nada. Puedo decirte lo que la Biblia dice, eso sí vale. Un día vas a tener que rendir cuentas a Dios, no a Elena Parker. Así es que más vale que hagas lo que Él dice y no lo que yo piense, ¿no? Vamos a seguir leyendo la bondad de Dios. Y ahora vamos a ir con Luisita. María Luisa, ya que estás con nosotras, bienvenida. ¿Puedes leer? Perdón, ya estoy aquí. Muchas gracias. La bondad de Dios. La bondad, tanto en Dios como en el hombre, significa algo admirable, atractivo, digno de alabanza. Cuando los escritores bíblicos llaman a Dios bueno, están pensando en general en todas aquellas cualidades morales que hacen que su pueblo lo llame perfecto, y en particular en la generosidad que los lleva a llamarlo misericordioso, lleno de gracia. Así como también hablar de su amor. Ampliemos esto un poco. Ok, vamos a subrayar esas cualidades de Dios. La bondad, ¿no? Significa algo admirable, atractivo, digno de alabanza, ¿no? Pero hay otro lado de la moneda de la bondad que vamos a estar viendo también, ¿no? Su generosidad, dice aquí, misericordioso, su gracia. Y vamos a seguir leyendo, fue muy poco, puedes leer un poco más, como nunca tenemos el gusto de tenerte aquí, puedes leer más, María Luisa, tenemos más chance hoy. Gracias. Dice también entonces, la Biblia proclama constantemente el tema de la perfección moral de Dios, como la declaran sus propias palabras, y se verifica en la experiencia de su pueblo. Cuando estaba con Moisés en el monte Sinaí, proclamando
el nombre, es decir, el carácter revelado de Jehová, esto es Dios como el Jehová de su pueblo, el soberano Salvador, que dice de sí mismo, yo soy el que soy, en el pacto de la gracia. Y lo que dijo fue esto, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y este proclamar de la perfección moral de Dios se llevó a cabo como el cumplimiento de su promesa de hacer pasar delante de Moisés todo su bien y su bondad. No, y su bondad. Todo su bien es su bondad. Todo su bien, o sea, su bondad. ¿Ok? Así es. Todas las perfecciones particulares que se mencionan aquí y todas las que van con ellas, toda la veracidad y absoluta honestidad de Dios, su inagotable justicia y sabiduría, su ternura, su paciencia y su total suficiencia para todos cuantos buscan y penitentemente su auxilio, la nobleza de su bondad al ofrecer a los hombres el exaltado destino de la comunión con Él en santidad y amor. Todas estas cosas en conjunto constituyen la bondad de Dios en el sentido pleno de la suma total de sus reveladas excelencias. ¿Puedes leer la pregunta 5? Claro. Ale, ella lee las preguntas. ¿Cuáles son los atributos que unidos conforman la bondad de Dios? ¿Se dan cuenta? Lo que tú leíste, María Luisa, es describir lo que significa la bondad de Dios. Aquí en medio de la página 208 dice su bondad. ¿Y qué es su bondad? ¿De qué consiste? Todas las perfecciones particulares que se mencionan aquí y todas las que van con ellas, subrayan ahí bondad y después subrayan toda la veracidad, absoluta honestidad de Dios, justicia, sabiduría, ternura, paciencia, suficiencia, ¿no? Su ayuda, su auxilio. Todo eso es su bondad, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta 5. Pongan ahí un 5 donde habla de todo eso. Pero hay más. Y vamos a seguir leyendo ahora. A ver, Bere, ¿tú puedes leer? Sí, claro, Elenita. También ahí se responde la 6. Vamos a seguir leyendo. Ahorita vemos el otro. Arriba. Bueno, yo digo. Y cuando David declaró, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, lo que quiso significar fue que el pueblo de Dios se encuentra en la experiencia como lo había encontrado él mismo, que Dios jamás obra sino encuadrado en el marco de la bondad que ha manifestado poseer. Perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Este salmo en general constituye la declaración retrospectiva de David sobre la forma en que él mismo había comprobado que Dios es fiel a sus promesas y de todo suficiente como escudo y defensor, y todo hijo de Dios que no ha perdido el derecho a la primogenitura, renaciendo, comparte una experiencia similar. Gracias. Hasta ahí vamos a leer esto. Está hablando de David, la pregunta 6 habla de Moisés. Entonces, aquí dice que David habla de la forma que él mismo había comprobado que Dios es fiel a sus promesas y del todo suficiente como escudo y defensor. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Gracias, Bere. Delia, ¿puedes leer?
Sí, Elenita. Estamos en Página 209. incertidumbre incidentalmente. Si el lector no ha leído cuidadosamente todo este salmo, preguntándose en cada punto en qué medida su testimonio se compara con el de David, le sugeriría que lo hiciese inmediato y que luego lo siga haciendo con frecuencia. Descubrirá que se trata de una disciplina saludable, si bien de modeladora. Ajá. Aquí con David del Salmo 18. Ahora sí vamos a leer la pregunta 6 y contestarla. ¿Cuál atributo le recalcó Dios a Moisés? Ajá. Y vamos a leer el párrafo que viene. ¿Todos leyeron las que quieren leer? Ok, Leo, puedes leer. También yo quiero leer. ¿No has leído, Maggie? ¿Te salté? Te digo, soy todo un caso. Ahorita vamos a dejar que Leo lea y después Maggie. Sí. Con todo, hay más todavía. Dentro del conjunto de perfecciones morales de Dios, hay una en particular a la que apunta el término bondad, misericordia, la cualidad que Dios destacó en forma específica dentro del total cuando proclamó todo su bien a Moisés. Habló sobre sí mismo con la expresión grande en misericordia y verdad. Esta es la cualidad de la generosidad. La generosidad significa una disposición a dar a otro en forma que no tiene motivo mercenario alguno y que no está limitada por los que merecen los destinatarios, sino que invariablemente va más allá. La generosidad expresa el simple deseo de que otros tengan lo que necesitan para que sean felices. La generosidad es, por decirlo así, el foco central de la perfección moral de Dios. Es la cualidad que determina cómo se ha de desplegar todas las restantes excelencias de Dios. ¿Y cuál es esa cualidad que dice que el atributo que le recalcó Dios a Moisés? Generosidad. Ahí pueden subrayar en ese párrafo la cualidad que Dios destacó en forma específica dentro del total cuando proclamó todo su bien a Moisés. Habló sobre sí mismo con la expresión grande en misericordia y verdad. Esta es la cualidad de la generosidad. Pongan un número 6 ahí. La generosidad significa una disposición a dar a otros en forma que no tienen motivo mercenario alguno y que no está limitado por lo que merecen los destinatarios, sino que invariablemente va más allá. Esa es la respuesta a las 6. Esa es la cualidad que al pasar enfrente de Moisés y mostrarle su bondad, estaba hablando de su generosidad. Él es generoso con nosotros. Nos quejamos de cositas y cuando tendríamos que estar contando nuestras bendiciones. Ajá. Así es que anoche en nuestra clase de Vence la Ansiedad, di una tarea. Cada vez que te encuentres quejándote, anótalo en un cuaderno, a ver quién gana al final de la semana. Mejor vamos a anotar las bendiciones y por qué estamos agradecidas. No me va a alcanzar. No, eso sí, sí. Y la pregunta número 7, Ale, y creo que con eso vamos a tener que terminar. ¿Qué significa la siguiente declaración? La generosidad es, por decirlo así, el foco central de la perfección moral de Dios. Ajá. Y eso es lo que sigue diciendo en ese mismo párrafo. La pregunta 7 se contesta aquí. La generosidad expresa el simple deseo de que otros tengan lo que necesitan para que sean felices, ¿no?
La generosidad es, por decirlo así, el foco central de la perfección moral de Dios. Es la cualidad que determina cómo se han de desplegar todas las restantes excelencias de Dios. Subrayen todo eso. Es como cuando Sonia, que le duele la cadera, hace su rico huevo con nopal para bendecirnos. Es su generosidad y es lo que Dios produce en ella. Es lo mismo que ahorita vamos a comer con lo que trajo por la generosidad de Dios en la vida de Lupita. No, yo realmente, la verdad, como no guiso, no pienso que puedo llevar al estudio. Es que llevo mi caja de galletas, pero hay galletas aquí, ¿no? Pero yo, en otras cosas, Dios expresa su generosidad en cada uno cuando lo amamos, ¿no? Quieres bendecir a los demás. Las chicas vinieron a la casa, dejaron su hogar, extrañan su mamá y todo eso, para ser generosas conmigo y ayudarme yendo al campo, ¿no? Es algo que a lo mejor no tienen dinero, pero tienen una fuerza que yo no tengo y lo hacen con todas mis correcciones cada día que les doy, ¿no? Y son lindas, pero cada uno tenemos algo que podemos mostrar nuestra generosidad. Así es que, chicas, déjenlo ahí. Vayan examinando sus corazones. La semana que viene empezamos con la pregunta número 8. Y ustedes también son generosas, aunque no están aquí. Oramos uno por la otra. Somos fieles en anotar las peticiones. No se levanten, no hemos... Voy a mover mi pie. Okay. No se vayan todavía. No. Okay. Bueno, ¿quién aquí que está presente quiere venir a orar? Una de ustedes, ¿quién quiere venir aquí a orar para dar gracias por este tiempo? La primera parado junto a mí. No digas, no ofreces gente. No ofreces gente, la gente ofrece su persona. Si quieres orar, ven para dar gracias. Vamos a orar con Sony. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, un día más de vida. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu generosidad, Señor, para con cada una de nosotras. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada una de las que estamos aquí, Señor. Te doy gracias por sus familias, Señor, aquí representadas. Y también te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y porque tú, Señor, nos ayudas en todo momento a salir adelante. Tú sabes, Señor, lo que nos aqueja, Señor. Tú sabes, Padre bendito, lo que a veces pasamos, Señor. Y en esta hora yo te pido, Señor, y te doy gracias y te doy la honra y la gloria, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Siente tu llorar y quiere hacerte feliz. Sí, te vine a consolar. Sí, así es. Te vine a consolar.